Hola, buenas tardes. Vamos a tener la clase de manejo de trastornos electrolíticos, específicamente de hiponatremias e hipercalemia. Empezamos con lo que es hiponatremia. Ya saben que la concentración normal de sodio sérico es de 135 a 145, ¿no? Entonces se llama hiponatremia cuando la concentración es menos de 135. Va a ser leve cuando es más de 120 y es severa cuando es menos de 120. Teóricamente, las hiponatremias severas deberían manejarse siempre, teóricamente. Ya, vamos a ver por qué se habla que es supuestamente, porque también va a depender mucho de los síntomas que tenga el paciente. El punto de corte para decir si es aguda o crónica va a ser 48 horas. Y la osmolaridad plasmática, en casos de hiponatremia, puede ser baja, normal o incluso alta. A diferencia de hipernatremia, donde siempre la osmolaridad va a estar alta. Ya. La clínica de la hiponatremia, ¿de qué depende? ¿De qué tan bajo es el sodio? En realidad no. La clínica de la hiponatremia va a depender de qué tan aguda o qué tan crónica es. Es decir, las hiponatremias agudas van a ser más sintomáticas. Las hiponatremias crónicas tienden a ser más asintomáticas, ¿no? ¿Y la clínica a qué corresponde? A signos y síntomas del sistema nervioso central. Lo usual que me diga qué cosa es trastorno de conciencia, el cual puede llegar hasta el coma en el paciente, incluso convulsiones. Va a depender de qué tan aguda sea la caída del sodio. Mientras más lenta es, más crónica es, va a tender a ser asintomática. Es así que ustedes van a tener pacientes, por ejemplo, con sodio en 122, completamente tranquilos, leyendo su periódico, conversando. Y tienen pacientes con sodio en 126 con trastorno de conciencia. Antes de seguir con un poco la fisiopatología de por qué ocurre el trastorno de conciencia, tienen que recordar cómo es el movimiento de agua a través de las membranas. Yo coloco una célula en un medio isotónico. Un medio isotónico es aquel que tiene una cantidad de concentración de moléculas iguales o parecidas al intracelular. Cuando la concentración de partículas, de moléculas, es igual en una solución, es igual o casi igual al intracelular, no va a haber desplazamiento de agua. Pero cuando la concentración es menor o es mayor, va a haber desplazamiento de agua a través de las membranas. Entonces, para que me recuerden cómo es el desplazamiento de agua a través de las membranas en cuanto a la osmolaridad, ¿cómo se mueve el agua? Del sitio de menor concentración al de mayor concentración de solutos. O sea, donde hay mayor concentración de solutos va a jalar más agua. Entonces, si la célula yo la pongo en un medio hipertónico significa que va a tener más solutos que la misma célula, el agua celular va a escapar. La célula se va a deshidratar. El agua de la célula busca el lugar donde hay mayor concentración de solutos, es decir, la solución. Pero si yo pongo la célula en un medio hipotónico, un medio con menor concentración de solutos, el agua de ese medio más bien se va a meter al intracelular, que tiene mayor concentración de solutos que el medio. Entonces, la gran mayoría de hiponatremias van a cursar con hiposmolaridad, una osmolaridad plasmática disminuida. ¿Por qué? Porque el principal determinante, recuerden, de la osmolaridad plasmática va a ser el sodio. Entonces, la gran mayoría de hiponatremias tienen osmolaridad disminuida. Como va a haber una osmolaridad disminuida, esa agua del intravascular se va a ir ¿hacia dónde? Hacia donde hay más solutos. Se va a ir al intracelular. Va a ocurrir eso. Y eso va a ocurrir a nivel cerebral. Va a haber un edema cerebral. La mayoría de hiponatremias que van con osmolaridad baja, es decir, va a haber una menor concentración de solutos en sangre con respecto a la célula, va a producir finalmente que el agua del intravascular se meta al intracelular. Y haya edema celular, edema cerebral en este caso. Y ese edema es el causante del trastorno de conciencia. ¿Cuál es el primer paso para evaluar un hiponatremia? O sea, tengo un paciente con un valor de sodio bajo. Lo primero que me tengo que preguntar es cómo está la osmolaridad plasmática. Y la osmolaridad está determinada por el sodio, la glucosa y la urea, con la fórmula que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? 2 por sodio, más glucosa sobre 18, más la urea sobre 6. Lo normal es que sea de 275 a 290 miliosmoles por kilo de agua. Sin embargo, recuerden que la urea es considerada un osmol ineficaz. Un osmol ineficaz, ¿qué significa?
que no se queda ni en el extra ni en el intracelular, sino que se desplaza libremente. Es un osmol que no se determina hacia un lado, sino que se desplaza libremente. Entonces pueda que no me determine bien la osmolaridad plasmática. Entonces, la misma fórmula, pero sin la urea. 2 por sodio más glucosa sobre 18. La variación es mucha, ¿no? 275 a 285 milimoles por kilo de agua. El concepto que se sugiere usar es el de osmolaridad plasmática efectiva, o sea, sin la urea. Si revisan ustedes libros de fisiología, por ejemplo el Guyton incluso menciona la fórmula de la osmolaridad plasmática simplemente como 2 por sodio y nada más. Es decir, que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. Ahora, ¿para qué me sirve la osmolaridad? Para clasificar a la hiponatremia, porque dependiendo de la clasificación viene el manejo de la hiponatremia. Entonces, según la osmolaridad tenemos hiponatremias hiposmolares, isosmolares e hiperosmolares, dependiendo del valor de la osmolaridad. Las hiposmolares a su vez van a ser hipovolémicas, euvolémicas, hipervolémicas. Valoro la volemia en el paciente. Por ejemplo, un paciente hipervolémico es un paciente con sobrecarga hídrica, un paciente con edemas, con ascitis, con derrame pleural bilateral, con congestión pulmonar, con ingurgitación yugular. Es un paciente edematoso, el hipervolémico. El hipovolémico sea todo lo contrario. Tiene signos de pérdida de volumen, taquicardia, tendencia a la hipotensión, por historia de pérdidas, por ejemplo. Y el euvolémico es un paciente que no encuentra ni lo uno ni lo otro. Estas de acá son las más frecuentes. Las más frecuentes van a ser las hiponatremias hiposmolares. Son las que ustedes van a ver. Las isosmolares son falsos positivos de laboratorio. Son falsos valores inducidos por hiperlipidemia, hipertrigliceridemia más de 1000 por lo general, e hiperproteinemia, proteínas más de 10, como ocurre, por ejemplo, en algunas gamopatías monoclonales, tipo mieloma, que me dan hiperproteinemia. Pero son falsos valores de laboratorio, o sea, son falsos valores que me hacen falsear un resultado bajo de eso. Y luego tenemos las hiperosmolares, inducidas por hiperglicemia y por soluciones hipertónicas. Las importantes, ponen un círculo acá, son las hiposmolares. Luego que detecto que es una hiponatremia hiposmolar, ¿qué dije? Evalúo la volemia. Y la volemia puede ser que el paciente esté hipovolémico. En ese caso han habido pérdidas de agua, sí, pero sobre todo ha habido pérdidas de sodio. O sea, el paciente ha perdido más sodio que agua, pierde ambos, pero pierde más sodio que agua. Causas principales de esto: insuficiencia suprarrenal, pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, por ejemplo, se me pasó la mano de la furosemida. Tercer espacio, secuestro de líquidos del tercer espacio, como ocurre con el líquido peripancreático en las pancreatitis severas o los grandes quemados. Estos pacientes pierden volumen. Entonces, clínicamente, ¿cómo te imaginas un paciente de estos en cuanto a sus funciones vitales? ¿Cómo estará? Puede estar chocado, puede estar con taquicardia. Entonces, mi primera medida terapéutica, ¿cuál debe ser? Fluidoterapia de reanimación, fluidoterapia de rescate. ¿Con qué se hace la fluidoterapia de rescate? Con suero salino isotónico, cristaloide, Ringer o cloruro. O sea, lo primero en estos pacientes es restablecer el volumen. Y una vez que restablezco el volumen y lo estabilizo, recién veo el sodio. No puedes tener ese paciente, digamos, con 80-40 depresión, 120 carga chocado, y tú estás preocupado. Oye, pero el sodio está a 120, ¿qué hacemos? No sé. Primero le metes cloruro, ¿no es cierto? Le elevas la presión, bajas la frecuencia cardíaca, y una vez estabilizado, recién mide el sodio. Estos son la mayoría, ¿ya? Luego tenemos los pacientes con hiponatremia hiposmolar euvolémica. En los primeros perdía agua, pero más sodio que agua. En estos, más bien, yo gano agua. Estos de acá suelen ser pacientes asintomáticos. Y acá hay ganancia de agua. Ganancia de agua porque hay un exceso de actividad de la hormona antidiurética, de la ADH. ADH o AVP, ¿no? Arginina vasopresina, ¿no es cierto? ADH, antidiurética. ¿Quién produce la ADH? Pregunta con trampa. ¿Quién produce la ADH? La neurohipófisis. Los núcleos supraópticos paraventricular del hipotálamo producen y la almacenan en la neurohipófisis. ¿Ya? La respuesta en sí no es la neurohipófisis, es el hipotálamo. ¿Ya? Los núcleos supraópticos paraventricular almacenan en la neurohipófisis y de ahí se libera.
¿Dónde actúa? Túbulo distal, ¿no? Y abre las aquaporinas. ¿Y qué reabsorbe? Solamente agua. No se confundan, ¿ah? Aldosterona, túbulo colector, reabsorbe sodio y agua. La ADH, solamente agua, solamente agua, solamente agua. Entonces, si hay un exceso de actividad de la ADH, reabsorbe mucha agua, pero solamente agua. Mi sodio permanece, entre comillas, normal. Reabsorbe mucha agua y eso diluye al sodio y me genera una hiponatremia. Reabsorbo agua lo suficiente para diluir el sodio, pero lo insuficiente para que clínicamente me dé edemas. Por eso que se consideran eubolémicas. Hay absorción de agua lo suficiente para diluir el sodio, pero lo insuficiente para que me dé edemas. ¿Quiénes están acá? Está el SIHAP, síndrome de secreción de hormona antidiurética, ¿no? Inapropiada, hipotiroidismo y deficiencia de glucocorticoides. Entonces, en estos pacientes, ¿cómo creen que se maneja? ¿Sea fluoterapia de reanimación como los otros? No. El problema es el exceso de agua. Debería más bien restringir la ingesta de agua. Y hay una fórmula para eso. Y luego tenemos los pacientes con hiponatremia hiposmolar hipervolémica. Estos son los pacientes edematosos. Si en estos casos hay pérdida de agua, pero más sodio que agua, y acá se reabsorbe agua, en estos pacientes hipervolémicos se reabsorbe mucha agua. Ambos en realidad, no sodio y agua, pero más agua. Y los de acá se deben sobre todo a un exceso de actividad de la aldosterona. Los de acá tienen un hiperaldosteronismo. ¿Qué hacía la aldosterona? Túbulo colector reabsorbe sodio y agua. Hiperaldosteronismo. Son los grandes edematosos, ¿no? Los renales, los cardíacos y los cirróticos. Ya explicamos en la clase de cirrosis cómo hay este desbalance, ¿no? de lo que es sodio, agua, y hay un hiperaldosteronismo secundario en estos pacientes. En estos pacientes, entonces, hay que corregir la hiponatremia poniéndole más sodio a ese paciente. No, ¿no es cierto? Más bien, el problema es que tienen exceso de agua. En estos pacientes, por ejemplo, ¿cómo disminuiré ese exceso de agua? Diuréticos, ¿no? Diuréticos. Hay que perder sodio y agua, pero sobre todo agua. Estos pacientes, a pesar que tienen hiponatremia, en realidad su sodio corporal está incrementado. Tienen exceso de sodio, pero tienen más agua que sodio. Por eso que a los pacientes con falla cardíaca y cirrosis yo les dejo dieta hiposódica, porque en realidad su sodio corporal está incrementado. Solamente que tienen mucha actividad de la aldosterona, la cual absorbe mucho sodio y agua. Entonces, si se dan cuenta, para el manejo de la hiponatremia, primero que tengo que hacer, clasificar al paciente, porque el manejo es distinto. A uno le doy diuréticos, más bien le restringo sodio, a otro le restringo agua, y a otro, al inicio le doy fluoterapia de reanimación, y luego solución hipertónica. A estos primeros, a la hipovolémica, primero se le da fluoterapia de reanimación. Y una vez estabilizado el paciente, se le administra solución hipertónica, o sea, una solución con sodio bien concentrado, para poder elevar el sodio, porque estos sí tienen déficit de sodio. Mira acá, pierde sodio. El de acá sodio normal y el de acá más bien tiene exceso. Entonces, vamos a ver en la teoría los principios de manejo. La aplicación de la fórmula se va a ver en la parte práctica. Lo primero que tengo que hacer es corregir la depresión de volumen. Si es un paciente con shock hipovolémico, lo primero es corregir eso. Y luego, según sea el caso, solución hipertónica. ¿A qué grupo de pacientes le daré solución hipertónica? A los hipovolémicos, pero primero se corrige el volumen, ¿no? Y luego, en el resto, según sea el caso, restricción hídrica o diuréticos, ¿no? Si convulsiona, se maneja como cualquier convulsión, no hay problema. Acá tenemos las soluciones parenterales. ¿Por qué llamamos al cloruro o al riñe soluciones isotónicas? Porque tienen una osmolaridad similar o parecida a la del plasma. Similar, ¿no? Similar a la del cloruro se pasa un poquito, el riñe es, digamos, un poco más exacto. Si se dan cuenta, dextrosa tiene una osmolaridad también bastante parecida a la de plasma, ¿no? Pero la dextrosa la consideramos una solución hipotónica, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que la osmolaridad de la dextrosa es dada ¿por quién? Por la glucosa. Si tú pones glucosa, la glucosa rápidamente es usada por la célula.
para su metabolismo y queda agua pura. O sea, si yo pongo dextrosa sola, es una solución netamente hipotónica. ¿Y qué pasa cuando yo infundo una solución hipotónica? Esa agua, ese litro que yo meta de dextrosa, se va a quedar en el intravascular, se va a desplazar hacia un compartimento que tenga mayor osmolaridad. ¿Cuál es ese? El intracelular, ¿no? Si yo pongo dextrosa sola, esa osmolaridad que está dada por la glucosa se me va a ir rápido. Y esa agua no se va a quedar en el intravascular, se va a ir a un sitio de mayor concentración, se va a meter al intracelular, me va a producir edema cerebral. ¿Qué soluciones debería usar para manejo de hiponatremia? ¿Hipotónicas, isotónicas o hipertónicas? Hablo de las hiponatremias hiposmolares. ¿Qué soluciones debería usar? Hipertónicas, ¿no es cierto? Una vez que he estabilizado al paciente, y es un paciente que ha perdido mucho sodio, tiene déficit de sodio, tengo que dar el sodio concentrado. Entonces, mira, ya saben que el cloruro de sodio a 0.9 tiene 154 de sodio y 154 de cloro. Igual, 308. Una solución isotónica. El cloruro de sodio al 3% es el que uso. Tiene 513 de sodio y 513 de cloro. O sea, ¿cuánto de osmolaridad tiene? 1026, ¿no es cierto? 1026 de osmolaridad. Es una solución hipertónica. Una es al 0.9 y otra es al 3%. Esta solución es la que yo voy a infundir al paciente para manejar hiponatremia. O sea, tiene más de 1000 de osmolaridad. 513 de sodio, 513 de cloro. La solución al 3% no hay en el Perú, ¿ya? Pero podemos construirla. Podemos construirla teniendo en cuenta el cloruro de sodio, que tiene 154, y 154 y el cloruro de sodio al 20%, que son ampollas llamadas hipersodio, que tienen 168. Entonces, ¿cómo construimos una solución al 3%? 900 cc de cloruro de sodio a 0.9 más 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20%. Inyecto al frasco 5 ampollas y media. Así construyo una solución con 512.6 de osmolaridad. Perdón, de sodio, ¿no es cierto? De sodio. Entonces, esa es la solución al 3% que yo voy a usar para reponer sodio en una hiponatremia hipoosmolar hipovolémica. Pero primero recuerden, en una hiponatremia hipoosmolar hipovolémica, ¿qué tengo que hacer? Fluidoterapia de reanimación. Una vez que se ha estabilizado, recién repongo sodio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elevar el valor del sodio a lo normal. El objetivo principal va a ser sacarlo del cuadro clínico, ¿ya? El objetivo principal es la mejoría clínica. La mejoría clínica en ese caso, el trastorno de conciencia en el paciente. ¿Cuánto tengo que elevar el sodio? Más que cuánto, ¿hasta cuánto? No se sugiere, no se debe aumentar más de 4 a 8 en las primeras 24 horas. La rapidez de la elevación va a depender de qué tan severo sea el cuadro. La mayoría de los pacientes con hiponatremia no vienen con criterios de severidad. Si bien se describe en la literatura que los pacientes vienen convulsionando, eso no ocurre por lo general. Entonces, la sugerencia es que sea 6 en 24 horas, 6 en 24 horas, pero no más. Porque si yo elevo el sodio más de 10 o 12 en 24 horas, puede ocurrir un efecto adverso llamado mielinolisis continua, que es una desmielinización de la protuberancia. Y eso es una cuadriparesia, ¿no? O una cuadriplejía. Como les mencioné, en casos graves, llámese convulsiones, podría aumentar más rápidamente el sodio. Pero el principal indicador de mejoría no es el valor del laboratorio. El principal indicador de mejoría es el cuadro clínico del paciente. Si mi sodio está en 120, con 126, 128, el paciente ya despertó y ya está en su basal, yo podría suspender la infusión y pasarle una infusión salina isotónica, o sea, suero salino normal, isotónica, y el paciente solito se regula. O sea, hay que sacarlo primero del cuadro clínico. Si leo rápidamente el sodio, lo que puede haber es una desmielinización osmótica, llamada mielinolisis continua.
La consecuencia de ello es una cuadriplejía en el paciente, que no es inmediata, es tardía. ¿Qué fórmula uso? Esta es la fórmula clásica. Y hay más fórmulas. Miren esa última. Se saca una raíz cuadrada, creen una y ya no sé, ¿no? Es un poco más complicado. Hay varias fórmulas, ¿ah? Y todas probablemente me den valores diferentes. ¿Qué quiere decir? Que son estimados. Lo que tú tienes que hacer es un monitoreo del paciente, porque es una fórmula que está estimando cuánto se puede modificar el sodio. La fórmula que se recomienda se aplique es la fórmula de Adrogué-María, ¿no? Que me dice sodio infundido menos sodio sérico, sodio medido, sobre agua corporal total más 1. Y acá viene el problema, donde siempre se confunde. Esta fórmula me da un número, digamos 15. Digamos que el cálculo sale 15. ¿Ese 15 qué significa? Esta fórmula me da un producto, un resultado, un número, 15 o 20. ¿Y a ese 20 qué significa? ¿Cómo van a usar ese resultado de la fórmula? ¿Cuántos estoy aumentando? ¿Qué más? ¿A cuánto voy a llegar? ¿Ya? Tiene que ser claro el concepto del resultado de la fórmula. Esa fórmula me va a decir cuánto se va a modificar el sodio sérico luego de la infusión de 1 litro de solución. ¿Cuánto se modifica el sodio sérico luego de la infusión de 1 litro de solución? Y digo cuánto se modifica, no estoy hablando cuánto se eleva, porque esta misma fórmula la uso para hipernatremia. O sea, en hiponatremia, con ese doctor, ¿cuánto se va a elevar? Y en hipernatremia, ¿cuánto va a disminuir? En otras palabras, esta fórmula que me estima, calcula el efecto que tendrá la infusión de 1 litro de solución en el sodio sérico. ¿Cómo va a modificar el sodio sérico la infusión de 1 litro de solución? En caso de hiponatremia, ¿cuánto va a subir? En caso de hiponatremia, ¿cuánto va a bajar? Es importante, importantísimo que recuerden que el significado de la fórmula. Siempre fallan ahí, en la práctica y también en la teoría. ¿No? Recuerden que dentro de la fórmula está lo que es el agua corporal total, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 0.6 por peso en varones, 0.5 por peso en mujeres, un poco menos pacientes mayores de 60 a 65 años, ¿no? En base al agua corporal que ustedes ya conocen. La administración debe darse por bomba de infusión, no por gotas. Acuérdense de que tú estás estimando máximo 6 en 24 horas. Si es menos, no hay problema, ¿no? No pasa nada. Pero si es más rápido, sí, puede haber milinolisis. Es una fórmula estimada, ¿no? Me dice, si mi fórmula me calcula que va a ser 10, no es que va a ser 10 de todas maneras, puede ser más, puede ser menos. Si es menos, no hay problema. Pero si la subida es más rápida, ahí sí, porque puede haber milinolisis. O sea, la cosa es calcular el estimado y luego de eso mantener al paciente en bomba de infusión. Con la bomba de infusión yo calculo acá, yo quiero poner 10 cc por hora y estoy seguro que va a pasar 10 cc por hora. Si lo pongo en gotas por minuto, el paciente se mueve un poquito y caen más gotas, ¿no? Y puede haber problemas ahí. El CIJAR, en el CIJAR, ¿qué cosa había? Había un exceso de actividad de la ADH, exceso de actividad de la hormona antidiurética. Es la contraparte de la diabetes insípida, ¿no? Diabetes insípida no hay ADH o esta no puede actuar a nivel renal. Entonces hay un exceso de actividad, por lo tanto, una mayor absorción de sodio y agua. ¿Sodio y agua o solo agua? ¿Sodio y agua? Solamente agua. Aldosterona es sodio y agua. ADH es solamente agua. Si el paciente absorbe mucha agua, a nivel del túbulo distal, mucha agua, ¿cómo creen que va a estar la osmolaridad urinaria? ¿Cómo creen que va a estar la concentración de la orina? ¿Alta o disminuida? Estoy jalando agua. O sea, yo orino agua y solutos. Y mi ADH solamente jala agua. Quedan solutos. ¿Cómo está la concentración de la orina? Aumentada. La orina es mucho más concentrada. Va a haber un aumento de la osmolaridad urinaria y un aumento del sodio urinario. Entonces lo que voy a encontrar es una osmolaridad urinaria elevada, un sodio en orina elevado, una hiponatremia hipopolar o volémica
Y para hacer el diagnóstico tengo que descartar hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Una vez que diagnostico lo que es el CIJAP, la siguiente pregunta ¿cuál es? El CIJAP no se presenta porque se presenta, ¿no? O sea, es secundario a algo. Por lo general, secundario ¿a qué? ¿Hemorragia qué? De parto no, estás confundiendo con el de Shija, ¿no? Es una cosa. Mira, prácticamente cualquier patología pulmonar o cerebral me la puede producir. Desde tuberculosis pulmonar, cáncer pulmonar microcítico, hemorragia suprarrenal, tumores cerebrales, meningitis. Me la puede producir. Muy asociada con cáncer pulmonar microcítico, pulmonar. Es uno de los paraneoplásicos más frecuentes, entre otras cosas. O sea, tengo que buscar una cosa secundaria. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, un paciente fumador pesado, con historia, ¿no es cierto? Fumador pesado, que una analítica de control encuentres una hiponatremia, ¿no? Hiposmolar eubolémica en un fumador pesado, o sea, te obliga a buscar cáncer de pulmón, microcítico, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué les dije del CIJAP? ¿Cuál es el problema? ¿Que pierdo sodio? ¿Sí? Absorbo agua, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restringir los líquidos. ¿Cuánto le restringo? ¿Todo menos agua? O sea, ¿cuánto? Hay una fórmula, ya que es la fórmula de Fuchs. Sodio urinario más potasio urinario sobre sodio plasmático, ¿no? Y según el valor de la fórmula, yo hago la restricción hídrica. O sea, no es decir todo menos agua, ¿no? O sea, más o menos, dependiendo del valor de la fórmula, yo voy a indicar la restricción hídrica. Pues queda claro que para el manejo de lo que es hiponatremia tengo primero que clasificarla bien. Dependiendo de la clasificación va a ser el manejo. Cirrosis hepática pertenecería, si tiene hiponatremia, ¿qué tipo de hiponatremia? Hiposmolar, ¿de qué tipo? Hipervolémica. Damos diuréticos, que ya lo hemos mencionado, y también tenemos que dar dieta hiposódica, porque estos pacientes tienen sodio corporal elevado, tienen mucho sodio. ¿Pero por qué tienen hiponatremia? Porque tienen más agua que sodio. ¿Y por qué tienen los dos elevados? Porque tienen un hiperaloceronismo. ¿Y qué hace la alocerona? Absorbe sodio y agua, pero más agua que sodio. Por más que tenga hiponatremia, es dieta hiposódica. Lo mismo en la falla cardíaca. Entonces, no a todas las hiponatremias tú vas a meter en solución hipertónica. O sea, va a depender. Primero tienes que clasificarla para eso. Pasamos a lo que es hipernatremia, ¿no? De clínica similar, aguda y crónica lo mismo, punto de corte 48 horas. Estas sí cursan con hiperosmolaridad. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el principal determinante de los moderados es el sodio. Y estas sí van con osmolaridad incrementada. La clínica va a ser muy similar. Y fisiopatológicamente, ¿a qué se deben? ¿Qué pasa con el cerebro? Si en hiponatremia el cerebro se edematiza, en hipernatremia el cerebro se deshidrata. En el intravascular va a haber una hiperosmolaridad. Entonces, la hiperosmolaridad del intravascular va a jalar agua. ¿De dónde jala agua? De la célula, del intracelular. La célula se deshidrata. O sea, va a haber una deshidratación cerebral, ¿no? Se encoge el cerebro, ¿no? Y al encogerse justamente puede rasgar algunos vasos sanguíneos, y puede haber también hemorragias cerebrales. Factores de riesgo para hipernatremia. Prácticamente cualquier paciente hospitalizado en medicina interna, ¿no? Extremos de la vida, postrados crónicos, trastorno de conciencia. Hipernatremia significa una deficiencia de agua, déficit de agua. ¿Ya? Cuando tú tienes un aumento de la osmolaridad, digamos, comes tu canchita saladita, tienes un aumento de la osmolaridad, ¿qué pide tu organismo? Agua, tienes sed, tú tomas agua, ¿no? Por instinto, ¿no es cierto? Un pozo crónico depende de otra persona que le dé agua. Estamos en verano con el sol en la cara, en el paciente postrado, pues amarrado todavía, nadie le da agua. Y un día aparece con la zona de conciencia más profunda, mayor, pide electrolitos en el sodio incrementado. Entonces, factores de riesgo para hipernatremia, edad avanzada, postrados crónicos.
Acuérdense que los ancianos también tienen abolido el mecanismo de la sed. ¿Cómo se maneja? Igual, ¿no? No debe disminuir el sodio en más de 4 a 8 en 24 horas. ¿El mejor indicador cuál va a ser? La mejoría clínica del trastorno de conciencia. ¿Qué va a pasar si el sodio baja rápidamente? En ese caso puede haber una hernia cerebral. Hernia cerebral. Herniación uncal, el uncus del hipocampo. ¿Se acuerdan? La porción más interna del lóbulo temporal se mete a la fosa posterior y me comprime el mesencéfalo. Y en comprimirme el mesencéfalo me comprime el tercer par, ¿no? El tercer par sale del mesencéfalo, ¿no es cierto? Y clínicamente, ¿cómo te vas a dar cuenta que el paciente se está herniando? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Entonces, o sea, ocurre una hernia del uncus del hipocampo. Se choca con el mesencéfalo y con el tercer par. Comprime el tercer par. No, antes que diplope. Anisocoria. Anisocoria. ¿Cuál pupila es la que está? ¿Cuál lado es el que está comprimiendo la hernia? ¿El lado que tiene midriasis o el lado que tiene miosis? Midriasis, ¿no? Lo que pasa, a ver, acuérdense que del tercer par tiene también fibras parasimpáticas, ¿no es cierto? Las fibras parasimpáticas están alrededor del tercer par. Entonces la hernia me comprime al tercer par y me comprime las fibras parasimpáticas. ¿El parasimpático qué cosa hace? ¿Miosis o midriasis? ¿Y el simpático? Midriasis. El simpático hace midriasis, el parasimpático miosis. ¿De eso cómo se acuerdan? Ven por la calle a alguien simpático, a ver los ojos, ¿no? Midriasis. Simpático, midriasis. Parasimpático es extremo. Entonces, si tú comprimes el parasimpático, el tercer par, no va a haber quién haga miosis. ¿Qué predomina? La midriasis. Predomina el simpático, ¿no? Ya, entonces, si tienes anisocoria en un paciente con hipertensión endocraniana, trastorno de conciencia, tienes que pensar en una hernia uncal, hernia de uncus, no es una hipertensión endocraniana. ¿Qué soluciones uso para manejar hipernatremia? Es como que tuviera una taza de café con un montón de azúcar, muy dulce. ¿Qué hago? Tengo que echarle agua, ¿no? Para diluirlo, o sea, tengo que diluir al paciente. Entonces, por lógica, ¿qué solución voy a usar? Hipotónica. Soluciones hipotónicas. La literatura me habla de cloruro de sodio al 0,45. La mitad de esto, ¿no es cierto? 0,45. Acá no hay. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dextrosa, que ya saben tiene 0 osmolaridad y agua destilada. ¿Qué podemos hacer? A un frasco de dextrosa le metemos una ampollita de cloruro de sodio al 20%. De lo que tiene 0, ahora tiene 68. O agua destilada, tiene 68. Que es menos de una solución isotónica al 0,9, de los 254. O sea, la idea es que tengo que dar una solución hipotónica para diluir el estado del paciente. Puedo usar agua destilada o dextrosa con una ampolla de hipersodio. La elección va a depender, porque si es diabético, quizás dextrosa no sea lo mejor, ¿no? Agua destilada. Va a depender de eso. ¿Y cómo voy a calcular el déficit? Había antes una fórmula de déficit de agua, que ya no se usa. Nos basamos igual en la fórmula de Adrogué y Medida, ¿no es cierto? ¿Qué me dice el resultado? ¿Qué me dice? La modificación del sodio. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio se van a modificar luego de un litro, de infusión de un litro de solución? Estamos manejando hipernatremia, ¿será cuánto va a disminuir luego de un litro de solución? ¿Cuánto tengo que bajar? Máximo 4, 8 y 24 horas. La misma regla para hiponatremia, pero al revés. Muy bien. Ya, eso con respecto a lo que es sodio, ¿no? En la práctica vamos a manejar más los ejercicios. Pasamos a lo que es trastornos de potasio, específicamente hipercalemia. La concentración de potasio en equivalentes en el organismo, acuérdate que es un ion predominantemente intracelular. El 98% se encuentra en el intracelular. Y el que se mantenga en el intracelular, el 98%, ¿de qué depende? Depende de una bomba, ¿no? La bomba sodio de potasio, ATPase.
Hay algunos fármacos, algunas hormonas que estimulan a esta bomba, que estimulan que se meta potasio en la célula y salga sodio. ¿Quiénes son esos fármacos, esas hormonas que estimulan a esa bomba? Acá tenemos a la insulina, los beta-2 agonistas y el bicarbonato. El bicarbonato de sodio, los beta-agonistas y la insulina estimulan la actividad de esta bomba. O sea, hacen que esta bomba meta potasio y saque sodio. Y eso nos sirve. Ese conocimiento de la homeostasis del potasio nos sirve. Porque en el manejo de hipercalemia, justamente dejamos, ¿qué cosa? Insulina, beta-2 y bicarbonato de sodio. Este es un ion predominantemente intracelular. Intracelular, o sea, solo el 2% está en el extra. Eso que yo mido sérico es el 2%. Como es tan pequeña la concentración, no hay fórmulas para estimar cuánto me va a subir o bajar el potasio. A diferencia del sodio. El sodio es un ion predominantemente extracelular. Hay esas fórmulas que me estiman cuánto va a cambiar el sodio. Pero para un ion que es predominantemente intra y yo mido solo el 2%, no hay fórmula. Aproximadamente, tú puedes decir, puede bajar 0,5, 1, pero no es exacto. Okay. La excreción del potasio depende principalmente del eserriñón, ¿no? Y del tema de la aldosterona. Es por eso que la principal causa de hipercalemia, ¿cuál va a ser? Enfermedad renal crónica. La principal causa de hipercalemia va a ser enfermedad renal crónica. Obviamente un riñón que no funciona, que no excreta potasio, le va a tender a ser hipercalemia. ¿Qué hay que evaluar frente a una hipercalemia? También hay que ver la posibilidad de causas secundarias, ¿no es cierto? No están tan alejadas, pero se reportan que sean secundarias a una mala técnica de venopunción. También puede ser secundaria, y le llaman pseudo-hipercalemia, cuando tengo leucemias. En las leucemias van a encontrar en el hemograma un aumento desmedido de los leucocitos, ¿no es cierto? 30.000, 50.000 células blancas, ¿no? Y teniendo en cuenta que es un ion intracelular, puede darse el caso de que sea inducido por la hipercelularidad. Igual secundario uso de fármacos citotóxicos, ¿no? Quimioterápicos. Los quimioterápicos me producen destrucción celular. Obviamente para el cáncer está bien, ¿no? Pero al destruirme la célula también me liberan potasio. O sea, hay toda una historia previa que yo tengo que ver antes de valorar el tema de la hipercalemia. Pero que quede claro de que la principal causa va a ser enfermedad renal crónica. Cuadro clínico de hipercalemia. En ocasiones se puede presentar una parálisis flácida ascendente. También pueden haber acidosis metabólica. La gran mayoría de hipercalemias cursan con acidosis metabólica. La gran mayoría de acidosis metabólicas cursan con hipercalemia. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones de acidosis metabólicas que más bien van a cursar con hipocalemia. Cuando tengas acidosis metabólica con hipocalemia, ¿qué pienso? Acidosis metabólica con hipocalemia. O sea, lo usual es que se acompañen hipercalemia con acidosis metabólica. Eso es lo normal. Pero cuando tengo hipocalemia con acidosis metabólica, voy a pensar en acidosis tubulares renales, las ATRs, acidosis tubular renal, que son un grupo de cuadros. ¿Okay? Y por supuesto, también la hipercalemia me da alteraciones en el electrocardiograma. Tengo que estar atento a buscar esto, porque el hallazgo de cualquiera de estos me dice que tengo que manejar la hipercalemia. ¿Qué encuentro en el electro? ¿Qué es lo clásico? ¿Qué es lo clásico que ustedes recuerdan? Ondas tepicudas. ¿Ya? ¿Qué te dice? Hay ciertos valores que mencionan, ¿no? De cierto rango a cierto rango van a haber algunas alteraciones en el electro. Lo clásico y la pregunta clásica de algunos exámenes es ¿cuál es la primera manifestación? La onda tepicuda. Sin embargo, esta relación con valor de potasio y alteración no siempre se cumple. Es decir, pueden haber electros con 7 de potasio y un electro casi normal. O sea, no siempre se cumple. Pero se tiende a tener el concepto de que la manifestación en el electro más precoz es la onda tepicuda. Finalmente, valores más de 8 ya me llevan a la sistolia, ¿no? Un paro en diástole casi.
Pautas de manejo. O sea, ¿qué pautas tengo que tener en cuenta cuando voy a manejar una hipercalemia? Primero, obviamente, identificar y corregir la causa si es que es posible. Luego, estabilizar la demanda cardíaca. ¿Qué significa eso? Evitar el efecto tóxico del potasio en la membrana de la célula cardíaca. ¿Cómo lo logro? Aumentando el umbral de excitación. Aumento el umbral de excitación de la célula cardíaca. O sea, la hago menos excitable. ¿Cómo lo logro? Con gluconato de calcio. Gluconato de calcio no me disminuye el potasio, no baja el potasio. Hace que la célula cardíaca sea menos excitable. No me baja el potasio, pero me da tiempo a tomar otras medidas. Como por ejemplo, desplazarlo al intracelular. ¿Y cómo voy a lograrlo? Estimulando a la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Quiénes me estimulaban a la bomba sodio-potasio ATPasa? ¿Ah? Insulina, beta-2, bicarbonato. Eso hace que se estimule la bomba y meta potasio a la célula. Y finalmente, eliminarle potasio del organismo, ¿no? Con diálisis o con diuréticos u otro tipo de medidas. Entonces, estabilizar en vena cardíaca, el gluconato de calcio. ¿Cuándo se usa? Se usa siempre, sobre todo, van a usarla cuando tengo manifestaciones electrocardiográficas o clínicas. Este fármaco no baja el potasio. Me da tiempo a tomar las otras medidas. Actúa rápido, al minuto, pero su acción es 30 minutos, 1 hora. Entonces, no tiene sentido usarlo cada 8 horas, cada 6 horas. Lo colocas una sola vez. Tengo la emergencia en ese momento. ¿Qué puede pasar? Viene un paciente con antecedente de diabetes, con edemas. Tú ves pálido. Ves que clínicamente puede corresponder a una falla renal, ¿no? Cierto? Crónica. Tiene el antecedente, tiene edemas, su palidez terrosa. Yo le saco un electrocardiograma, encuentro ondas T picudas. ¿Tú vas a esperar en 3 horas que llegue el resultado de los electrolitos? ¿O con la clínica y el electro yo tomaría una decisión terapéutica? Con la clínica y el electro, ¿no? Porque la hipercalemia me puede producir porque no me un paro. O sea, con clínica y electro yo ya decido. ¿Y qué voy decidiendo? Gluconato de calcio. Con clínica y con electro. La primera medida que voy a tomar. Y lo pongo una sola vez. Una sola vez para que me dé tiempo a tomar las otras medidas. Insulina, obviamente con dextrosa para que no haga hipoglicemia. Y lo voy a poner esto cada 4 o 6 horas, porque es el tiempo que dura la acción. Voy a nebulizar al paciente. ¿Se acuerdan en clase de asma cuánto era la dosis de salbutamol para nebulizar una crisis asmática? Era de 5 a 10 miligramos. De 5 a 10 miligramos. 5 a 10 miligramos. El salbutamol viene en S gotas, ¿no es cierto? ¿Cuántas gotas es un S mililitro? 20 gotas. El salbutamol viene de 5 miligramos por mililitro. De 5 miligramos por mililitro. Entonces, en un asmático yo daba 20 gotitas, ¿no es cierto? Para poderlo nebulizar. ¿Cuántas gotas debería dejar en una hipercalemia? 40 a 80 gotas. O sea, dosis más altas que las broncodilatadores. Si es que quiero hacer algo con el potasio. ¿Y cada cuándo tengo que nebulizarlo? Mira, cada 2 horas. Bicarbonato solamente voy a usar cuando tengo acidosis metabólica asociada. Bicarbonato solo uso cuando tengo acidosis metabólica asociada. Y bueno, las otras medidas que también se pueden tomar, ¿no? Tienen que tener en claro cómo se define una emergencia hipercalémica. ¿Cómo se define? Signo de síntomas de hipercalemia. Síntomas en el electro, parálisis ascendente, emergencia hipercalémica. Toda hipercalemia grave, más de 6.5. O una hipercalemia moderada, o sea, menos de 6.5, pero que tú ya puedas predecir de que va a elevarse el potasio. ¿Por qué puedo predecir? Porque viene con una falla renal asociada o con un cuadro de destrucción celular. ¿Cómo es eso? Tengo, por ejemplo, un accidente de tránsito con una rhabdomiolisis severa. Mi potasio está en 6. No es grave, pero por el cuadro que tiene, yo digo que el potasio puede subir aún más. Lo catalogo como una emergencia hipercalémica. ¿Cómo se maneja eso?
Estos casos deberías manejarlos con gluconato de calcio si es que el paciente presenta alteraciones en el electro. ¿Y qué le doy? Insulina más dextrosa y nebulización. Estas dos medidas son las que mejor controlan el nivel de potasio. Estas dos medidas. Insulina con dextrosa y las nebulizaciones. Este es el esquema entonces para esta situación. Los otros fármacos y las otras situaciones, ¿cómo se pueden manejar? Por ejemplo, una hipercalemia moderada puede causar con insulina con dextrosa o nebulización. Hipercalemia moderada es cuando es menos de 6.5, ¿no es cierto? Lo manejo con insulina con dextrosa o con nebulización. Con la acidosis metabólica lo manejo con bicarbonato de sodio. Cuando es una hipercalemia leve a moderada, puedo usar diuréticos de ácido, sobre todo cuando tengo hipervolemia. Y intercambiadores de cationes digestivos en casos de que no esté disponible lo que es la terapia de reemplazo renal. ¿Cuáles son estos intercambiadores? Los que están acá. Estos de acá. ¿Dónde están? Estos de acá. El patiromer, por ejemplo. ¿Ya? No se usan acá. Que quede claro, sí, cuál es el manejo de la emergencia hipercalémica. Y las otras situaciones que otras opciones tengo, ¿no? Las mejores medidas, ¿cuáles son? Nebulizaciones e insulina con dextrosa. Creo que es la última. Listo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Listo. Gracias.